Bueno, a esta hora nos acompaña, como ya lo hemos anunciado, el economista don Jorge González Izquierdo, que está con nosotros para conversar del tema económico. Se habla mucho del tema de la inflación, la comparan con la de otros países también, se habla del crecimiento y de la situación política que vive el país. Don Jorge, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna, desde Radio 1, gracias por atendernos nuevamente. Mi pregunta sería, ¿cómo hemos cerrado el año y con este tema inflacionario y cómo vamos a afrontar el 2023 en materia económica? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un placer volver a conversar con ustedes. Mi deseo para que este año 2023 para el país sea un mejor año y para ti y tu esfuerzo periodístico ahí en Tacna también. Muchas gracias. Mira, ve, el año 2022, no, en términos económicos, fue un año mediocre. ¿Por qué? Por dos razones principales. Primero, porque terminamos con una relativamente alta e inesperada inflación de 8,46%, de 8,46%. Una inflación que no se veía desde más de 20 años, Fernando. Y si sumamos a la inflación del 2021, 6,4, estaríamos llegando pues a casi 15-16% de inflación en 2 años, que obviamente golpea el bolsillo de todos, pero especialmente de los que menos tienen, ¿no? Los trabajadores, los que tienen un sueldo fijado, los golpea duramente porque es difícil que te reajusten en esa cantidad tu sueldo, tu salario de ahora en adelante. Entonces, desde el punto de vista de inflación, acabamos, como te digo, en forma inesperada, porque el mismo Banco Central al principio pensó que íbamos a terminar alrededor de 8, quizás un poco menos al comienzo de año, pero inesperadamente terminamos con casi 8,5, ¿no? Inflación. Y si solamente miramos la inflación de alimentos, Fernando, hemos acabado con una inflación de 15%, casi el doble de la inflación promedio de 8,46. Y todos sabemos que la inflación de alimentos es particularmente relevante para las familias de menores ingresos pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tu ingreso es menor, como proporción de tu sueldo o de tu ingreso, tú destinas más porcentaje a comer. ¿No? Se estima que, por ejemplo, una familia de ingresos bastante bajos destina 40% o un poco más de su ingreso mensual o de su gasto mensual a comer, a alimentos. Entonces, cuando sube el precio de los alimentos mucho, ¿a quién golpeas? Más fuertemente los golpeas a ellos. A los pobres. Claro, entonces yo pienso que la pobreza monetaria, como se mide en el Perú, debe haber aumentado algo en el año 2022. Eso lo vamos a saber a lo largo del 2023. Entonces, en materia de inflación, el año 2022 no nos fue pues favorable para nada. Y el segundo problema fue en materia de producción, empleo e ingresos, sobre todo de los trabajadores. En materia de producción, no se tiene todavía la cifra final, pero todo apunta a que vamos a crecer por debajo del 3%. ¿No? ¿Menos 3? No. 3, o sea, 2 y algo. Ya, claro. Ya. Yo acá en tu programa Sí. lo vine diciendo hace meses que para mí íbamos a crecer entre 2,5 y 3, más pegado al 2,5 que al 3, esa era mi predicción. Y creo que por ahí vamos a acabar, ¿no? Entonces es un crecimiento, cuando uno dice, por ejemplo, ¿no?, que terminemos con un crecimiento de 2,7, y la gente dice, ¿y cómo debo valorar ese crecimiento? ¿Como bueno, más o menos,
mediocrón, malo, ¿cómo lo valoro? Quítenle al crecimiento del año, quítenle el aumento de la población. En el Perú se estima en 1% al año. Ya. Entonces, supongamos que terminamos con 2.8, 2.7 de crecimiento, le quitas 1 y te das con el concepto de ingreso per cápita, que habría crecido el 2022 1.7, 1.8%. Y eso sí, no nos alcanza pues ni para el té, Fernando, en el sentido que nos ayudaría a resolver los problemas fundamentales de la economía peruana. Pero entonces no es mediocre, es malo. Claro, claro. No, yo llamo malo un año malo si hubiéramos tenido recesión. Ya depende de cada uno cómo lo define. Ajá. Entonces, porque hemos crecido poco, pero hemos crecido, ¿no? Es como un carro. Oye, avanzó poco, pero avanzó, pues no se fue para atrás el carro. Ya. Entonces, eso en materia de producción. En materia de empleo, según el propio INEI, a nivel nacional urbano, si bien es cierto que el llamado empleo adecuado ha venido creciendo el 2021, el 2022, pero a fines del 2022 todavía no habíamos regresado siquiera al nivel prepandemia. Ya. No habíamos. En materia de empleo adecuado, el déficit estimado por el INEI era alrededor de 300.000 puestos de trabajo de déficit, para siquiera regresar al nivel que teníamos prepandemia. Y en subempleo, que es la otra cara, la cosa es un poquito peor, porque cerrando el año, según el INEI, tampoco habíamos regresado al nivel prepandemia, y ahí la cifra era alrededor de 500.000 de trabajadores que antes de la pandemia no estaban subempleados y hoy día sí lo están. Ya. Entonces, ahí también en materia de empleo adecuado y subempleo, la cosa también, si bien es cierto, ha habido sus mejoras, estas no han sido, digamos, lo suficiente para siquiera regresar al nivel prepandemia. Y en materia de ingreso, ahí me gusta trabajar a mí con el concepto de PBI per cápita, y a fines del año 22 estaríamos casi rozando con el PBI per cápita prepandemia, ¿no? En términos reales quizás está un poquito por debajo, pero es probable que en este año 2023, digamos, se solucione. Entonces, en materia de producción, empleo adecuado, subempleo e ingreso PBI per cápita, también no fue un buen año en el sentido que no regresamos a los niveles prepandemia. ¿Y qué ha generado esta situación? O sea, que no hayamos llegado en el 2022 a superar el tema pandemia y hayamos tenido la inflación en ese nivel. ¿Qué es lo que más ha generado ese tema? Porque se habla mucho del tema externo, la guerra en Ucrania, la situación política interna de nuestro país, la producción, el tema de la uria y las protestas. ¿Qué para usted, del análisis que se ha generado esta situación? En materia de inflación, solo inflación, la causa principal, no la única, pero la principal es la inflación del mundo. Ya. De afuera. Ya. O sea, yo creo que no haya un economista serio que diga que la causa principal de la inflación peruana es problemas internos, factores internos. No. En materia de inflación, solo inflación, los factores externos son los factores que tienen el principal peso. Y ahí es válido, disculpe que le interrumpa, ¿es válido compararnos con otros países del mundo? No, a mí no me gusta compararnos, porque todo país, Fernando, es su estructura, tiene sus particularidades. No es como en una empresa, el dueño dice, voy a hacer uniforme para todos mis trabajadores, y dice,
el tamaño que sea medio, no pues. Hay gente alta que no le va a quedar, y hay gente chata que tampoco le va a quedar. Pues. Entonces, tú no puedes tratar de compararte y decir, porque me comparo con otro, yo estoy mejor, entonces el problema no lo tengo yo, no es problema, no es así. Usan mucho eso cuando se comparan con el sueldo mínimo. Dicen el sueldo mínimo del Perú es inferior al de Chile, es inferior al de Argentina, es inferior al de México, es inferior al de Brasil. Por consiguiente, el sueldo mínimo está entre lo más bajo de Sudamérica o de Latinoamérica, debe subir. No, porque la realidad laboral del Perú es muy diferente a la de Brasil, a la de Argentina, o sea, Colombia, no somos pues similares, cada uno tiene sus particularidades. Lo real entonces, viendo a Perú, es que la inflación ha sido 8.46, ¿no? Y la de alimentos ha sido 15%. Así es. Esa es la realidad nuestra. Y usted me dice ahora, que el de la clase o del sector económicamente pobre destina el 40% de lo que ingresa para alimentarse. Sí, los sectores que son de menores ingresos, bastante menores ingresos destinan, incluso un poco más. ¿Y la clase media? No, en la clase media estás más o menos en 30%, ¿no? Y la clase de altos ingresos destina 20% por ahí. Entonces no te golpea mucho. Por ejemplo, la clase media, ¿sabes qué te golpea más, Fernando? ¿Qué? Cuando sube el precio del alquiler de vivienda. Ahí te golpea duro, pues. O cuando te sube el precio de una vivienda que quiere adquirir, o cuando te sube el costo de un crédito hipotecario y te sube la cuota mensual. Ahí golpeas duro a la clase media, porque la clase media de su ingreso mensual o gasto mensual dedica una proporción bien apreciable a esas cosas, pues, ¿me entiendes? Una familia pobre de su gasto mensual a vivienda, pues destina, en términos relativos, destina menos que lo hace un profesional, por ejemplo. Y que la clase media se ha visto afectada por estas decisiones del BCR de subir las tasas de interés que se han dado, o sea, no va a pedir créditos, y si los pide a una tasa muy alta. Porque, como te dije yo la vez pasada, también lo expliqué acá, el doctor que cura la inflación en el Perú y en cualquier país del mundo se llama Banco Central, no es el gobierno, es el Banco Central. Y el principal antibiótico que usa, tiene varios remedios, pero el principal que usa es subir la tasa de interés, que provoca finalmente que sube el costo del financiamiento para personas y para empresas. Y en el caso de personas, te sube el costo del financiamiento de la tarjeta de crédito, por ejemplo, y del préstamo vehicular, y sobre todo del préstamo hipotecario. Ahí chapas a la clase media. Entonces, pero es la forma en que combate la inflación, Fernando, ¿no? Hasta hoy día hay recetas que se llaman heterodoxas para combatir la inflación, por ejemplo, controlar precios, o una política de ingresos en que pones de acuerdo a los empresarios con los trabajadores, pero esas políticas se les llama heterodoxas porque se han hecho en el pasado, Fernando, y casi nunca, no es que nunca, casi nunca tuvieron buenos resultados. Entonces, mayormente ahora los bancos centrales van por lo ortodoxo, que es subir el costo del financiamiento. En ese tema de la inflación o en la economía de nuestro país, ¿cuál es el grado de influencia de cambio de presidente hace un mes, ¿no? Adelanto de elecciones, debates y manifestaciones y movilizaciones al interior del país? Eso está afectando y va a seguir afectando el segundo problema. Crecimiento de la producción, crecimiento del empleo y crecimiento de los ingresos. Ahí es donde se refleja esta inestabilidad, inseguridad, Fernando,
que estamos viviendo de hace muchos meses y que se ha agudizado las últimas semanas. En el segundo problema, ahí es donde se está sintiendo ya y se va a seguir sintiendo a lo largo del 2023 sus efectos. ¿Por qué? Porque tú me preguntaste cómo luce el 2023. Ajá. Te voy a contestar cómo luce en materia de producción y si tenemos tiempo te contesto cómo luce en materia de inflación. Pero en materia de producción, por ejemplo, el gobierno sabe lo que yo te estoy diciendo, Fernando, de que nuestro crecimiento es mediocre, él sabe eso. Ya. Y sabe que es insuficiente, lo conoce muy bien. Entonces sabe también que esto tiene que tomar medidas para aumentar ese crecimiento, ¿no? Por eso es que ha lanzado este programa Nuevo Punche Perú, que se suma al anterior programa del ministro anterior, Burneo, que sacó el Impulsa Perú. Entonces tenemos ya el Impulsa Perú más el Punche Perú. Entonces, con este programa último que está lanzando el gobierno, ¿qué busca? Que en vez de crecer 2.8, por ejemplo, 2.7, crezcamos 3.2, 3.4, encima de 3 para este año 2023. Pero, ¿qué pasa ahí, Fernando? Que una economía, Fernando, es como un carro. Un carro, para que avance, tiene que tener un motor, pues. Si no, ¿cómo avanzo? Pues? Solo que la economía no tiene un motor. La economía peruana tiene 4 motores. ¿Cuáles son? Ahí voy. De estos 4 motores, 3 son internos, bien peruanos, y 1 es mundial. Cuando los 4 motores están bien prendidos, la economía peruana te va a un ritmo interesante de casi 4% de crecimiento al año. Cuando están los 4 motores bien prendidos, ahí vamos, casi 4 puntos de crecimiento. Pero cuando 1 o 2 o 3 están fallando o están apagados, obviamente que no podemos crecer a ese ritmo. ¿Y qué pasó, por ejemplo, el año 2022, Fernando? Un motor importante que se llama inversión privada, el año 2022, o creció un poquito, alrededor de 1%, o probablemente acabe con un crecimiento de 0%. En cuyo caso estaríamos diciendo que un motor estuvo apagado el 2022, pues entonces no puedes crecer o sea, no puedes correr a tu ritmo normal, pues, porque un motor está apagado, no estás normal. Pues. Entonces vamos a examinar estos motores del año 2023 para ver si es posible o no es posible, pues crecer como está sosteniendo el gobierno de la señora Dina Boluarte. Más 3%. Podemos encima de 3%, incluso acercarnos a 4%, ha dicho, caracho, vamos a ver, ojalá. Veamos el motor externo, el mundial, que ya no depende de nosotros, sino depende de lo que el mundo nos compre y nos vende. Exportaciones menos importación. Ese es el motor externo. Pero ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que por la política antiinflacionaria que también está siguiendo el Banco Central de Estados Unidos, es bien probable que la economía norteamericana crezca por debajo del 1% de este año. Y algunos economistas minoritarios están diciendo que probablemente entre en recesión. Pero el consenso no es recesión, sino un crecimiento chiquito. En el caso de la Unión Europea, que es el segundo cliente de nosotros, importante, ahí sí hay casi una opinión unánime de que entran en recesión en 2020. Y en el caso del tercero es China. Ahí en China está pasando lo siguiente, Fernando, y quiero informarlo bien. Mira, China, con su política de cero COVID, con su política
de que estaba estimulando mucho el crecimiento del sector vivienda, y entró Evergrande, que fue su principal empresa pública. China entró en graves problemas financieros, en fin. Se consideró que este año la economía china iba a crecer alrededor de 4%, cuando el año pasado, ¿no?, estuvo creciendo por encima de 8%. O sea, para China crecer 4% no es normal, pues es anormal. Entonces, yo estaba concluyendo de que, bueno, Estados Unidos va a crecer asícito, la Unión Europea va a entrar en recesión probablemente, y China estaría creciendo alrededor de 4%, y eso nos va a afectar, pues. Entonces, ¿pero qué ha pasado en diciembre, Fernando, en China? El gobierno del señor Xi Jinping se dio cuenta de lo que estamos conversando ahorita y se tiró para atrás. Y hoy 9, el gobierno chino anunció: se acaban todas las medidas que había tomado contra el COVID, incluyendo las restricciones de viajeros hacia afuera y hacia adentro. O sea, a partir de hoy día 9, China va a comenzar a normalizar su vida, digamos, con respecto al COVID. Y eso podría cambiar un tanto la situación de crecimiento de China para este año, que todo el mundo decía alrededor de 4%, pero con las anteriores políticas. Pero con la nueva que ha tomado a partir de hoy día, eso podría cambiar, y de repente China ya no crece 4%, te crece 5%, te crece 6%. Entonces ahí podría cambiar en algo la situación, mejorar. Quiero que un ratito, quería ir un rato para poner en contexto a nuestros oyentes en el plano de China, que básicamente lo que hacían los chinos era ser estrictos en el tema del COVID, tipo cuando estábamos en pandemia, pero ellos, cuando surgían casos, digamos, en una zona en China, ellos cerraban toda la zona y la cuarentenaban, lo cual paraba varias zonas de China, lo cual les generaba una serie de restricciones. Ha habido protestas, incluso, porque he tenido oportunidad de escuchar algunas entrevistas y otros de gente que quería salir de China, no lo podía hacer porque en su hotel, en donde se habían alojado, había un positivo, les controlaban el ingreso. Entonces eso ahuyentaba primero que gente vaya a China a hacer incluso las inversiones, las compras, o generaba que las fábricas también paralizaran, tuvieran muchos temas de paralización por la política cero COVID. Hoy usted me dice, yo todavía no había accedido a esa información, China le dijo al mundo, se acabó la política de cero COVID. Vamos, a partir de hoy día 9. La lógica diría que ya no va a ser 4, que va a ser más. Sí, crecería un poco más nomás, porque claro, toma su tiempo, también no es de la noche a la mañana. Pero bueno, entonces resumiendo, el motor externo ya no nos va a empujar como nos empujó el año pasado. Eso nos empuja por nuestras exportaciones. Claro, menos importaciones, se llama exportaciones netas, ¿no? Ya. Pero el año pasado, para que me entienda la gente fácil, me empujó como 10, hoy día probablemente me empuje como 3, como 4, o sea, bastante menos. ¿Ya? Ahí está. Primer factor, externo. Primer motor, el motor externo va a estar flacuchento, va a estar flaco, va a estar debilón ese motor. Chalona, diría mi abuelita. Chalona va a estar. Vayamos a los otros 3 motores. Ya son los internos. El primer motor que quiero analizar ahí es la inversión privada. Ya. Que el año pasado es probable que haya terminado con un crecimiento de 0 o muy cercano a 0. O sea, prácticamente estuvo apagado ese motor el año pasado. Y este año, ahí es mucha incertidumbre, Fernando. Con la tremenda inestabilidad política, incertidumbre que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo a lo largo, y sobre todo a partir del segundo semestre, cuando empiece la campaña congresal y presidencial, es probable que la inversión privada siga resentida. Siga resentida. Es probable desde mi punto de vista. Es decir, ese motor que se llama inversión privada, si se prende,
va a estar también bien flacuchento. Ya. Bien chalona va a estar también. Privadas básicamente hacia el sector minero u otros. De todo está ahí, pero quien manda ahí es obviamente la inversión minera. Ya. El gobierno con su plan en Punche Perú, es claro, es un deseo para él, porque él no maneja eso, esa decisión. Pero en su plan Punche Perú ha puesto su deseo de que por lo menos 4 grandes proyectos mineros comiencen a hacerse este año. ¿Qué son? Ojalá, pero vamos a ver si eso es posible, ¿no? Vamos a ver si eso es. Bueno, el Banco Central está estimando un crecimiento de la inversión privada este año así. Y la entrada de que Yabeco ayuda mucho el tema económico. Claro, pero ahí es ya entra en producción. Acá estamos hablando de proyectos que entren a la fase de inversión. Claro. Generan trabajo, generan más. Así es. Compras. Los que se acabaron el año pasado te genera más producción, eso sí. Pero acá estamos hablando de nuevos proyectos que entren a generarte inversión y generan trabajo, impuestos, bueno, en fin. Entonces, este segundo motor, inversión privada, es probable que se prenda, pero esté bien flacuchento también, Fernando, por esta inestabilidad, si es que no mejora sustancialmente. Tercer motor, el consumo privado, que es un motor grande. El año pasado el consumo privado creció a un ritmo, yo diría, sorprendentemente adecuado. Y fue una de las principales razones que empujó a la economía, aún su pequeño crecimiento, lo empujó el consumo privado. Yo creo que el consumo privado este año va a seguir prendido ese motor, pero ya no va a empujar tanto como el año pasado. ¿Por qué? Porque sus fuentes de financiamiento ya se están agotando o ya se agotaron. ¿Cuáles fueron? Los retiros de AFP, los retiros de CTS, el tremendo endeudamiento de las familias que según el Banco Central de Reserva el crecimiento del crédito de consumo a personas cerró el año, Fernando, a una tasa superior al 20%. Esa tasa es insostenible en el tiempo. Y cuarto, que el ahorro forzoso que la pandemia nos obligó a hacer 2020-2021 también ya se ha estado usando. Pues entonces, las fuentes de financiamiento ya se están agotando, por lo tanto yo concluyo que este tercer motor, el consumo privado, va a seguir siendo prendido, sí, pero no va a empujar tanto como el año pasado. Pero tampoco va a estar flacuchento, no va a estar flacuchento. Porque entonces estamos llegando... es increíble que hablemos de inflación, de poco crecimiento, y el consumo privado se vea reflejado, en el caso de Lima, por ejemplo, en conciertos y restaurantes llenos. Es este segmento de población que tiene acceso a eso. Que se está retirado su CFP y todo. Sí, y me pasa acá, o sea, uno sale en Tacna y ve restaurantes llenos, ve movimiento económico, ¿no? Y dice, ¿de dónde? Si es que no está viendo ingreso. Claro, esa fuente de financiamiento. Ahora, en la medida que el empleo adecuado siga creciendo, también eso va a ayudar. Por eso te digo que este motor del consumo privado va a seguir prendido, no va a empujar tanto como el año pasado, pero no va a estar flacuchento. No va a estar flacuchento. Y nos queda el último motor, el gasto público. Acá el gobierno, este gobierno ha lanzado el Punche Perú. Mira, voy a hacer un análisis un poquito técnico, Fernando, porque requiere para luego sustentar la conclusión que voy a sacar. El Punche Perú es una mezcla de buenos deseos que tiene el gobierno en el sentido de que voy a ayudar a que la inversión minera, nuevos proyectos mineros se hagan, voy a destrabar solicitudes, voy a apresurar que se den más rápidamente los permisos, los estudios de impacto ambiental, o sea, está bien, el gobierno parte de su Punche Perú es eso. Pero la decisión final, que si se hace un nuevo proyecto minero grande, me refiero, no tanto pasa por eso, pues pasa por mirar
cuál es la situación que nos estamos enfrentando, pues política, social e institucional. Pero el gobierno ha anunciado una serie de medidas de gasto, tanto corriente como de inversión. Gasto corriente, por ejemplo, el aumento de salario que hemos discutido a fines del año bonos pasado. ¿Cuentan ahí? Claro, y también el aumento para los trabajadores del sector público, pues que hemos discutido en tu programa, ¿no? Para los CAS, para los 728, que ya lo conversamos. Entonces, hay un gasto en consumo, gasto corriente y en inversión. La cifra que ha manejado el ministro y que lo ha repetido la señora presidenta, habla de unos 5.000 millones, 6.000 millones de soles. ¿Muy bien? Que principalmente se gastarían a lo largo del 2023. Voy a hacer un análisis como si todo trabajara como un relojito, Fernando, porque después para llevarlo a la realidad peruana vemos que a veces las cosas no trabajan como un relojito. Voy a hacer el análisis como si trabajaran como un relojito. Entonces el gobierno quiere gastar esa tremenda cantidad de dinero a lo largo del 2023, por lo menos la parte principal. Si eso fuera así, eso estaría representando una cifra cercana al 1 punto porcentual del PBI peruano. Cercana a 1 punto porcentual del PBI peruano. Para ver el impacto que va a tener sobre el crecimiento de la economía, tenemos que usar el concepto de multiplicador de ese gasto. Y acá yo creo que ya voy a hacer mi análisis, yo no sé si el gobierno coincidirá conmigo, ¿no? Hay que diferenciar dos tipos de multiplicadores, el multiplicador de largo plazo y el de corto plazo. El de largo plazo es mayor que el de corto plazo. El de corto plazo se refiere al año 2023 nomás, por ejemplo. Y yo estimo que el multiplicador del gasto público de corto plazo o está en 1 o es inferior a 1. ¿Por qué? Entre otras razones, voy a poner una, es que el comportamiento del dólar en el Perú está así. El precio del dólar a lo largo del 2022 bajó un poco más de 4%, y toda la tendencia es a que siga bajando, se mantenga bajo. Eso que hace que cuando tú estimulas internamente, parte de ese estímulo se va a comprar importaciones. Entonces terminas estimulando al productor nacional y no terminas estimulando al productor mundial y no al nacional, porque se va a comprar importaciones cuando el precio del dólar se ha abaratado. Entonces, por esa razón y otra, pienso yo que el multiplicador de corto plazo de este gasto público sea inferior a 1. Si es así, yo creo que el Punche Perú provocaría en el año 2023, si todo funcionara como un relojito, provocaría un aumento en el PBI del año 2023 cercano a 1 punto porcentual. Cercano. Ya. Probablemente 0.5, 0.6, 0.7, por ahí va a estar. Entonces, si el crecimiento esperado sin el programa Punche Perú, para este año hubiera sido 2.6, 2.8, le sumas 0.5, 0.6 o 0.7 y ya estás encima de 3. ¿Qué es lo que está apuntando el gobierno? Encima de 3, ¿no? Para mí, podrías estar encima de 3, pero pegado al 3. Para el gobierno, pegado al 4, ¿no? Yo lo veo difícil eso. Pero que podrías tener un crecimiento mayor al del año pasado con este programa Punche Perú, sí, con el análisis que acabo de hacer. Pero acá estoy asumiendo, Fernando, que todo funciona como un reloj. Pero vemos que en nuestro querido país estamos bien lejos de funcionar como un relojito. Primero, yo no creo que esa cantidad de dinero se pueda gastar a lo largo de este año 2023, con nuevos gobernantes regionales y con nuevos gobernantes municipales. No creo. Segundo, la inversión pública, el Banco Central ha estimado, ¿sabes cuánto su crecimiento este año, Fernando? ¿Cuánto? 0. ¿Cero en inversión pública? 0. Sí, 0.
¿Por qué? Porque dice que ese es el comportamiento que la historia peruana demuestra cuando hay cambio de autoridades a nivel regional y municipal. Entonces, si se cumpliera eso, no cero, pero digamos un crecimiento pues de 1, 2, o sea, ahí estarías ya, ese resultado lo estarías mediatizando, ¿te das cuenta? Porque ya las cosas no funcionarían como un relojito, pues. Entonces, como te digo, Fernando, hay mucha incertidumbre con respecto en materia de comportamiento de la producción, cuánto vamos a crecer este año, hay mucha incertidumbre, pero que el gobierno con su programa Punche Perú está apuntando a que crezcamos más que el año pasado. Yo creo que en la medida que lo haga bien, y subrayo eso, podríamos crecer algo superior al año pasado en materia de producción, Fernando, ¿no? Ya, ¿podríamos llegar a cuánto? No, mira, yo creo que superaríamos el 3, pero por ahí nomás, ¿eh? Ya. No como ellos están estimando 3.9, 4, no, yo no creo. A menos que mejore. Ahora, hay un primer proceso que es el tema de la instalación de nuevas autoridades regionales y municipales, que cada una viene con sus ideas, de sus proyectos, y desestiman incluso los que hacían los anteriores gobiernos regionales, salvo la continuidad de lo que ya se estaba haciendo. Y está también el entrar a un proceso electoral. Claro, eso va a traer mucha incertidumbre, pero eso ejerce efecto más sobre el gasto privado que sobre el gasto público, la incertidumbre. Ya. Eso de lo que miran de afuera para invertir las grandes empresas nacionales, ¿en qué ciudades incluso voy a invertir? Claro, van a ver quién está punteando, cómo es la cosa, pues. Por ejemplo, sale gente que comienza a meter miedo, oye, que voy a cambiar todo, que voy a hacer esto, que voy a confiscar, voy a expropiar, imagínate tú, pues, Fernando. Y eso sea verdad o no, pero igual asusta, ¿no? O Claro. sea, porque ha habido algunos que han dicho voy a hacer esto, nadie ha cumplido, pero igual generaron el miedo en quien quería hacer cualquier tipo de inversión, ¿no? Lo digo, de cualquier, desde poner una cafetería, un restaurante, hasta poner una mina, un supermercado, un centro comercial. ¿No? Te dices, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar el próximo año? ¿Va a haber o no va a haber? Si yo quiero poner una cafetería, ¿va a haber o no va a haber consumo? Invierto acá si nadie va a venir a comprar. No, y también, Fernando, seguridad, pues, porque si tienes revueltas a cada rato, entonces de repente pones tu cafetería, entran y la rompen. Es cierto. Tú estás endeudado, ¿cómo vas a pagar tu deuda? También seguridad, ¿no? O sea, es complicado. Este año 2023, Fernando, lamentablemente es un año de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad. Nadie sabe realmente por dónde vamos a ir. ¿Y por qué desde afuera dicen el ejemplo peruano? Porque se fijan en lo ultimito que ha pasado. De que con el intento de golpe del señor Castillo, el dólar no se disparó. Y el riesgo país tampoco se disparó. Pero lo que no saben estos señores que dicen eso, no creas mucho lo que los periodistas españoles, eso, chilenos, argentinos, porque no aplican bien los conceptos fundamentales de la ciencia económica, Fernando. Mira, ve, ¿por qué el precio del dólar, cuando en la segunda vuelta ganó Castillo, comenzó a subir? Y luego el 28 de julio tomó la presidencia y subió más. Acuérdense que llegó a 4 soles 10. ¿Y por qué cuando Castillo leyó su discurso diciendo cierro el Congreso, no pasó nada? Siguió bajando más bien. ¿Por qué? Porque todo está en función de si te creen o no te creen los mercados, Fernando. Si te creen o no te creen los agentes económicos nacionales y extranjeros. Cuando subió el señor Castillo, subió porque ganó una elección. Era legítima y se suponía que Perú Libre y otros tenían fuerte presencia en el Congreso.
En cambio, cuando el señor Castillo quiso tirar su golpe de Estado, a los minutos todo el mundo se percató de que estaba solo, que no tenía la menor posibilidad, así cero, de ganar. Entonces, los mercados no son tontos, los agentes económicos no son tontos, se percatan de eso. Entonces dijeron, ¿para qué voy a sacar mi plata a Miami si este señor es un bufón? Esto no prosperó, se acabó. Por eso no subió el precio del dólar ni el riesgo país, Fernando. Porque se dio la secuencia constitucional como lo establecen las leyes en el Perú. Eso no despertó miedo, ese miedo que se despertó en la segunda vuelta electoral y mucha gente sacó su plata al extranjero. No se dio eso ahora. ¿Por qué? Porque se miró que era un intento que estaba solo el hombre, que no tenía ningún respaldo. Y hoy que Boluarte gobierna más cercana a los agentes económicos y a los que respaldan el modelo económico desde la clase política, ¿no mejora la situación, el panorama? No, te escuché entrecortado, repíteme. Que hoy que Boluarte, que le ha tocado la asunción que es constitucional, gobierna ante los sectores económicos actualmente y que tiene aliados ya no de Perú Libre, sino de Renovación, y el fujimorismo, ¿no cambia la situación con los agentes económicos? Claro, la percepción es de que, mira, te voy a dar mi opinión desde el punto de vista económico ya. Yo veo al gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte un gobierno bien débil. 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 ¿Por qué? Porque no tiene respaldo político en el Congreso. Lo va a tener que construir, pero ese respaldo que lo que construye ella es un respaldo por puntos específicos, ¿no? Y condicionado. Así es. Ni tampoco tiene respaldo en las calles. Sí tiene un respaldo importante que es la policía y las Fuerzas Armadas. Quizás ese sea su principal respaldo hoy día de su gobierno para despertar cierta confianza en los agentes económicos nacionales y extranjeros, Fernando. El respaldo de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, ese respaldo no significa que ella la convierte en un gobierno fuerte, no. Es un gobierno débil, pero nadie la ve como que se está derrumbando el gobierno, no. No se está derrumbando porque tiene a las Fuerzas Armadas y a la policía ahí detrás de ella respaldándola. Entonces lo que ella va a tratar de hacer es construir en el Congreso primero, fundamentalmente ahí, cierto respaldo, cierto apoyo a ciertas políticas. Por eso es que están pidiendo el acuerdo nacional, están pidiendo el Consejo de Estado, ¿no? Para y mañana ve el Premier por el voto de confianza. Así es, yo estoy seguro que le van a dar el voto de confianza. Eso va a ayudarle a la gobernanza en el país. Que ella tiene que construir eso. Claro, ¿no? Tiene que construirlo, pero lo que me preocupa es que a veces se desdice. Hace pocos días dijo, bueno, si el pueblo quiere una asamblea constituyente, pues habrá que ver. Oye, ya, o sea, ella no puede estar dando un paso adelante y dos atrás. Claro, no que puede, el plano político, esto también tiene injerencia en el plano económico. O sea, digo, claro, me quedo hasta el 2026, no, me quedo hasta el 2024. Quizás hasta el 2023 me quedo 2024. ¿No? O sea, los inversionistas del plano económico mira esos mensajes también. Claro, pues claro que miran, por supuesto que miran. Y sobre todo cuando se dice y se desdice, que lo está haciendo ya en varios tópicos. ¿No? Don Jorge, para cerrar la entrevista, usted ha sido ministro de Trabajo. Yo tengo una contradicción interna. Yo me opongo al tema de los 728 que se quedan como permanente en la administración pública y que nos lo deja cada alcalde o gobernador que se va.
y que, por ejemplo, ahora desde el 1 viene el nuevo alcalde, le cierra la puerta, no entran, vienen con policía, se van al Poder Judicial, exigen reposición, los tienen que reponer en la administración pública y tenemos la administración pública sobresaturada. Pero ¿dónde viene mi contradicción? Que la gente tiene necesidad de empleo, de trabajo, que no se genera, nadie va a planilla, nadie tiene CTS, ¿no? Entonces, la contradicción es que puedo entender la necesidad de trabajo, pero la mayoría que entran en esas condiciones son gente afín a un alcalde, a un gobernador, que no tienen las condiciones, la categoría, la preparación, el estudio, y luego de que entran y dicen, ay, ampay, me salvo, me quedo acá hasta los 65, hasta que me jubile, y ya no estudio, me preparo, muchos jóvenes incluso, ¿no? Ya no hago tengo título o no, hasta de sereno puedo entrar, luego me quedo ahí, disculpen la palabra, pero parasitando internamente, cuando deberíamos tener concursos, carrera pública, incluso con las tecnologías, ¿no? Disminuir personal para ser más eficiente. Tengo esa contradicción de la necesidad con la trampita de meterse a la administración pública. ¿Qué se puede hacer? Fernando, tú has puntualizado muy bien lo siguiente, ¿no? Lo que también en tu programa muchas veces hemos conversado. El Perú es un país con instituciones muy débiles, sumamente débiles las instituciones que tenemos, Fernando. Y con instituciones muy débiles no podemos aspirar a tener un desarrollo sostenido en el tiempo, adecuado y sostenido en el tiempo. No podemos con instituciones muy débiles. Y en este caso, ¿a qué me refiero? Específicamente me refiero a la ley Servir. Una ley tremendamente cuestionada, que podría ser mejorada, pero no eliminada. Podría, como todas las cosas, Fernando, introducirle mejoras, pero no eliminarla, porque es un intento serio de crear una carrera pública en el sector público, Fernando, para que no ocurra lo que tú estás muy bien describiendo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro querido país. Con una carrera pública basado en tus competencias, en tus habilidades, en que eres bueno, eres buen profesional, eres competente, y no que le has ayudado en la campaña, que has pintado por acá, has pintado por allá, ahora me tienes que pagar, pues oye, dame un puesto. O sea, ¿pero qué le ha pasado a la ley Servir? Ahí está hibernando, está Fernando ahí, la han dejado hibernando. Entonces, cuando sucede esas cosas, pasan lo que tú estás diciendo, y lamentablemente, Fernando, va a seguir pasando en nuestro querido país. Bien. Porque tenemos instituciones muy débiles. Sí, y en eso no contribuye nada el Congreso, ¿no? O sea, el gobierno con la iniciativa y el Congreso con mantener una regulación. El más claro ejemplo es la SUNEDU. No quise sacar el ejemplo de la SUNEDU, pero ahí estás viendo tú lo que está pasando. Sí, con pues. Instituciones así, armas, Fernando, tratas de construir y demoler. Así es. Don Jorge, le dejo un abrazo, gracias por estar siempre con nosotros, dándonos estas lecciones de economía para entender el país y cuidar nuestro bolsillo también. Muchas gracias. No, gracias, Fernando, un abrazo a la Igualmente, distancia. un abrazo. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos.